Egunon alkate, zinegotxia, eta udaleko eta ekimen honetan elkarlanean dihartu duten enpresateko ordezkariak. Gaur, 2018ko enplegu plana aurkezten dugu, eta Eusko Jaurlaritzak eta Lanbidek prestatu dute Donostianerako. Bi erakundeak ditu partaide planak eta tokiko enplegua eta toki erakundeen bidez gazteak kontratatzea, sustatzera bideratzen diren ekintzak jaso ditu. Tokiko enplegu planak lan merkatura sartzeko zailtasun gehien dituzten pertsonekin konprometitzen dira. Horrela, Eusko Jaurlaritza ia 1,4 milioi euro bideratuko ditu Lanbideren aurrekontutik 209 donostiarra kontratatzera, bai eta horien auzoen jasangarritasunera. El Plan Local de Empleo de Donostia está enmarcado dentro de lo que es el Plan Donostia App de impulso económico y cuenta con un presupuesto desde Lanbide de 1.375.000 euros, a los que hay que añadir la financiación municipal. Con esta iniciativa impulsamos la contratación, como decíamos anteriormente, de 209 contratos, 70 mediante contratos formalizados por el Ayuntamiento de Donostia y 139 con empresas locales. El índice de desempleo en Donosti, con datos de Eustat del mes de octubre, es del 7%, frente al 9,5% de la comunidad autónoma. Como Gobierno nos planteamos un objetivo allí por el año 2016, que era bajar la tasa de desempleo por debajo del 10%, un objetivo que a día de hoy hemos conseguido, pero que tenemos que seguir consolidando y también disminuyendo en la medida que seamos posibles. Pero además también tenemos que trabajar por esa calidad del empleo que estamos creando. Precisamente en una de las líneas estratégicas del Plan Local de Empleo es el compromiso con los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Lo decía el alcalde, ¿no? Estos colectivos se sitúan entre los perceptores de renta de garantía de ingresos, las mujeres, los jóvenes, los menores de 35 años, también los mayores de 45 y también aquellas personas que tengan que sean parados de larga duración, ¿no? Y todas aquellas que además estén en riesgo de exclusión, porque el objetivo fundamental de estos planes de empleo es dar oportunidades a aquellas personas que se encuentren en situación o en mayor situación de vulnerabilidad. Los planes locales de empleo y los planes comarcales son proyectos propuestos por municipios, por agrupaciones de municipios y por mancomunidades. Esas entidades han estudiado las carencias, las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, la situación de las empresas y sus servicios y han planificado conjuntamente unos proyectos generadores de desarrollo económico y creación de empleo local. Para este año, la convocatoria que gestiona Lanbide para esta línea de ayudas asciende a 22 millones de euros para el conjunto de la comunidad autónoma. Las actuaciones de los planes locales de empleo son de gran utilidad para impulsar el empleo en zonas especialmente afectadas por el desempleo. Por su mayor incidencia en el número de contrataciones, en el Plan de Empleo de Donosti destacan los proyectos relacionados con el medio ambiente y también con la mejora de la imagen de la ciudad. Precisamente es Donosti uno de los escaparates e imágenes internacionales de Euskadi y por ello se han fijado acciones en este plan de empleo relacionadas con esa mejora en la expresión donostiarra, en la expresión exterior de Donosti. Precisamente las personas contratadas en el marco del Plan de Empleo 2018 han de ser vecinas y vecinos de Donosti, encontrarse en situación de desempleo y figurar como demandantes de trabajo en las listas de Lanbide. De este modo, se presentan a Lanbide las ofertas de empleo vinculadas a los planes de empleo local o comarcal y es el Servicio Vasco de Empleo el encargado de realizar una primera selección de candidaturas en base a los empleos ofertados entre quienes se ajustan al perfil demandado. Creo que la experiencia es buena y lo mejoramos año tras año. Además, atiende al objetivo principal de conseguir que todos los colectivos sociales entren en el mercado del empleo. Donostiak Euskadiko gainerako tokiek bezala, egoera ekonomiko hobea izatea konfiantza handiagoa dakar lan merkatuan eta beraz lan aukera gehiago eskaintzen ditu. Tokiko enplegu planaren aukera honetan parte hartzen dutenek urrats gehiago ematen jarraitzeko lehen koska dute.
Y precisamente Donostia y su entorno pueden ofrecer oportunidades laborales en sus múltiples servicios, muchos de ellos relacionados con el comercio y la hostelería. Para ello, nuestra juventud y colectivos vulnerables que buscan trabajo han de formarse y han de, por ello, trabajar de forma continua en iniciativas y opciones que les tenemos que ofertar para que puedan recualificarse y también puedan alcanzar esa formación que las empresas necesitan. La situación laboral juvenil, las posibilidades de emancipación y la prevención de la exclusión en el colectivo es una de las preocupaciones que tenemos como Gobierno y que afecta directamente a la estructura sociológica de Euskadi. Por ello, facilitamos las primeras experiencias laborales de la juventud, impulsamos la contratación de personas jóvenes con experiencia y también mejoramos las oportunidades de esos colectivos más vulnerables. Pero es necesario seguir trabajando, fomentando oportunidades laborales. En toda Euskadi, la contratación de personas jóvenes en ofertas públicas de empleo ha superado también lo previsto, habiéndose contratado a más de 1.800 jóvenes. En los planes locales de empleo también se están cumpliendo las previsiones, habiéndose contratado en toda Euskadi a más de 800 personas jóvenes a través de estos planes. Y a través del Plan de Empleo, durante el año 2017, destinamos 20 millones de euros al eje de fomento del empleo juvenil y este año 2018 vamos a destinar 34 millones a dicho eje. A nivel de empleo juvenil se han ofrecido oportunidades laborales a casi 7.000 jóvenes en Euskadi. Y como balance global, el resultado es altamente positivo, ya que la previsión inicial era ofrecer una primera oportunidad a 20.000 jóvenes en el periodo que abarca toda la legislatura, 2017-2020, y esperábamos poder llegar a la cifra de 5.000 en el año 2017. Pero los datos han sido positivos y el balance final nos da una cifra de más de 6.700 jóvenes que han sido contratados. Por tanto, esto no es autocomplacencia, pero sí son datos que nos tienen que seguir animando a trabajar, porque, aun y todo, todavía tenemos 120.000 personas en las listas de Lanbide apuntadas. Como balance final, diríamos que los planes locales de empleo van a dar oportunidades de contratación a 2.463 personas y que esto nos tiene que reforzar en las políticas de empleo que estamos llevando adelante, porque la tendencia sigue siendo positiva y tenemos la suerte de contar con una situación económica que nos está ayudando a conseguirlo. Euskadiren egoera soziodemografikoa eta Europako herrialde aurreratuenetako askorena ez da desberdina. Biztanle zahartua eta jaiotza tasa basuak. Hori dela eta, sustapeneko prestakuntzako eta enplegura jotzeko ekintzak egiten ari dira. Ez gaude datu hobeak noiz etorri zain. Donostiarren eta herrialde osoko gainerako herritarren hurrengo belaunaldiei etorkizun hobea eskaintzeko ari gara lanean. Zorionak Goi alkatea, hiri honen eta gure herrialdearen garaipenari eta enpleguari ematen diezuen laguntzagatik. Y yo quisiera acabar esta pequeña intervención, esta breve intervención, agradeciendo a las empresas y agradeciendo a los colectivos, asociaciones, al ámbito educativo también, el compromiso que tienen a la hora de trabajar de una forma coordinada y leal con las instituciones, con el objetivo único que tenemos de dar oportunidades a esas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que los resultados están ahí, son positivos, tenemos que seguir mejorando, pero nos tienen que ilusionar para seguir avanzando. Así que, alkate, mila esker guztiagatik. El primero ha sido la crisis, pero no todo el mundo está saliendo de nuestra ciudad. El 60% de los jóvenes tienen parte de la población que no es educativo y también necesita trabajo, necesita integrarse para incorporarse a esta sociedad que estamos empezando. Consejera, son extraordinarios.